Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de lo que ocurre con nuestro peso cuando cambiamos el horario de las comidas y de los comedores tardíos. Sin más explicaciones por ahora, vamos a la intro y comenzamos. Partamos diciendo que nuestro organismo se encuentra sincronizado por los ritmos circadianos, que nos permiten predecir y anticipar cambios en el medio ambiente. Cuando se interrumpe o se altera este sistema de regulación interna, en la que participan hormonas como la insulina, glucagón, hormona del crecimiento, cortisol, leptina y grelina, puede existir un mayor riesgo de padecer obesidad, problemas con el metabolismo de azúcares y grasas, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Pero qué sucede cuando cambiamos nuestro horario de comidas? El tener un horario regular de comidas ayuda a mantener en orden nuestro sistema circadiano. Por ejemplo, cuando se invierte por motivos de trabajo el ciclo sueño-vigilia, llevando a que comamos en las noches y ayunemos durante el día, se presenta una alteración en la tolerancia de la glucosa y una disminución de la hormona leptina que lleva a que consumamos una mayor cantidad de grasas saturadas y azúcares en las noches. Incluso se ha visto que personas saludables que restringen la duración de su sueño a 4 horas durante una semana muestran una disminución en la respuesta de la insulina y por consiguiente un aumento en los niveles de glucosa en sangre. Esto puede deberse a varios factores como la existencia de un reloj circadiano en el tejido graso del cuerpo, que determina si se depositan o se movilizan las grasas, haciendo que un cambio en la hora de comer tenga consecuencias a nivel del metabolismo de estas. La sincronización de la hora en que se consumen alimentos se asocia a una variación en los genes clock, los niveles de insulina y la cantidad de proteínas que se consumen, y una desincronización en los ritmos circadianos altera los niveles de las hormonas de saciedad como la leptina y la grelina, influyendo en el consumo y gasto de energía. ¿Y si estás acostumbrado a comer más tarde de lo habitual? Comencemos hablando de que existen dos patrones de sueño, madrugadores y trasnochadores, que influyen en el horario en que se realizan las labores diarias o se consumen los alimentos, siendo los comedores tardíos los que pueden presentar más problemas a la hora de regular su peso. Se ha encontrado que los comedores tardíos y aquellos que consumen alimentos en las noches tienen mayor probabilidad de aumentar de peso, dificultades para perderlo y una fase retardada en los ritmos circadianos que conducen a alteraciones metabólicas y a una mayor presencia de obesidad, en parte asociada a la costumbre de ingerir un desayuno escaso o de saltárselo. El comer tarde la comida principal del día induce a que exista una mayor resistencia a la insulina que se ha relacionado con una menor tolerancia a la glucosa, un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y del tiempo de tránsito colónico, un cociente respiratorio menor que indica una menor utilización de los carbohidratos y un menor gasto calórico, y una disminución en la efectividad con la que se pierde peso, independientemente de la hora en que se consuma el desayuno y la cena. ¿Cuál sería la recomendación? Al momento de considerar un tratamiento para bajar de peso, además de evaluar el gasto energético y el consumo de calorías, se debe evaluar el patrón de alimentación y a partir de ahí ajustar el horario de las comidas. Un desayuno alto en carbohidratos y proteínas puede prevenir la recuperación de peso durante los periodos en los que se están produciendo cambios compensatorios en nuestro metabolismo al mantener a raya los antojos. Recuerda, antes de iniciar un cambio en tu alimentación, es importante que consultes con un experto en nutrición. No se trata de que pases hambre, sino que comas la cantidad justa, de manera equilibrada y a una hora apropiada. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.